Venga, vamos a sumergirnos en una de las desapariciones en masa más alucinantes de la prehistoria. Un evento que literalmente cambió el rumbo de la vida en nuestro planeta para siempre. Y aquí está la pregunta del millón, ¿verdad? ¿A dónde se fueron los gigantes? Porque, aunque hoy nos parezca de ciencia ficción, no hace tanto tiempo, la Tierra era el hogar de criaturas colosales. Y de repente, ¡puf!, desaparecieron. Es un misterio en toda regla, un caso sin resolver de dimensiones, de dimensiones prehistóricas. A ver, intentemos imaginar ese mundo por un momento. No era un solo planeta, ¿eh? Eran como varios mundos en uno, ecosistemas que habían crecido por su cuenta, aislados, durante millones de años. En Australia, por ejemplo, te encontrabas con canguros de 200 kilos y pájaros de 2 metros de alto. Y leones marsupiales tan grandes como tigres. Y si cruzabas América, pues ahí tenías perezosos gigantes, mamuts, tigres dientes de sable, un auténtico planeta de titanes. Y de repente, en lo que para la Tierra es un simple parpadeo, todo ese mundo se desvaneció. La extinción fue tan masiva y tan rápida que, es que pide a gritos una explicación. Así que vamos a enfocar esto como lo que parece: la escena de un crimen, pero una escena del crimen a escala mundial. Bien, pues abrimos el expediente. Primer caso, Australia. Nuestra primera escena del crimen. Y es justo aquí donde entra en escena nuestro principal sospechoso, el Homo sapiens. Ojo a la cronología, que esto es clave. Durante millones de años, el ecosistema australiano va a su bola, completamente aislado. Hace unos 45.000 años llega el Homo sapiens. Es el primer mamífero grande que consigue colonizar el continente. Y solo 2.000 años después, ¡zas!, casi todos los animales gigantes se han extinguido. Llamarlo coincidencia, pues, la verdad, cuesta un poco, ¿no? Y es que los números son brutales. Hablamos de un 95%. De las 24 especies de animales grandes que había en Australia, 23 desaparecieron justo después de la llegada de los humanos. Esta es la primera prueba contundente que tenemos, la que pone al sospechoso en el lugar de los hechos. Pero claro, siempre hay otra posibilidad. ¿Y si fue solo eso, una terrible coincidencia? A menudo se echa la culpa al cambio climático. Es como el sospechoso habitual en estos casos, ¿no? Pues vamos a ver qué tal se sostiene esa coartada. Pues la verdad es que la coartada del clima hace aguas por todas partes. Primero, el móvil es débil. El cambio climático de hace 45.000 años no fue para tanto. El diprotodonte, por ejemplo, ya había superado al menos 10 glaciaciones anteriores. Segundo, las víctimas no cuadran. La vida marina casi ni se inmutó, lo que sugiere que la causa fue terrestre, no global. Y tercero, y esto es casi una confesión, nuestro sospechoso tiene antecedentes. Este patrón de extinción masiva se repite como un reloj cada vez que los humanos llegan a una nueva masa de tierra. Pasó en Nueva Zelanda, pasó en la isla de Wrangel. La coartada no se sostiene. Vale, si el culpable es el Homo sapiens, la siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que una especie con lanzas y poco más pudiera provocar un desastre ecológico de esta magnitud? Parece que el modus operandi tuvo 3 fases. La primera, la caza constante. A ver, los animales grandes se reproducen muy despacio. Con que los humanos cazaran un diprotodonte cada pocos meses, la tasa de mortalidad ya superaba la de natalidad. A lo largo de los siglos, eso es una sentencia de muerte. La segunda, el factor sorpresa. Los bichos de Australia no le tenían ningún miedo a ese primate de aspecto tan frágil. ¿Por qué? Porque no habían evolucionado junto a él, como sí pasó en África y Asia. Eran un blanco facilísimo. Y la tercera, la agricultura de fuego. Los humanos quemaron bosques a propósito para crear pastizales, y eso lo cambió todo, destruyendo las fuentes de alimento de muchísimas especies. Y lo de Australia, ojo, no fue algo aislado. Si seguimos investigando, encontramos más escenas del crimen. Empezamos a ver un patrón que el propio texto original describe como el de un asesino ecológico en serie. Siguiente parada en nuestra investigación: las Américas, un continente que era en sí mismo un laboratorio de evolución gigantesco. Estaba lleno de una fauna que no existía en ningún otro lugar del planeta. Una maravilla. Y aquí la velocidad es de vértigo. Los humanos cruzan desde Siberia hacia unos 16.000 años. Pasan 2.000 años y el deshielo les abre paso hacia el sur. Y en apenas otros 2 milenios, ya han poblado el continente entero, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego. Fue literalmente una conquista relámpago. Y el resultado, pues ya nos lo podemos imaginar. Otra catástrofe. En Norteamérica desaparecieron 34 de los 47 géneros de grandes mamíferos. Y en Sudamérica la cifra es todavía peor: 50 de 60. Estamos hablando de perezosos gigantes, de caballos y camellos autóctonos, de mamuts, todos barridos del mapa. Y en este caso, en el caso de América,
tenemos lo que en cualquier investigación se consideraría la prueba irrefutable, el arma humeante. Y no es una lanza, son excrementos fosilizados. Excrementos, sí. ¿Y por qué son tan cruciales? Porque los análisis demuestran que los últimos excrementos de perezoso gigante, los más recientes, datan justo de la época en que llegaron los humanos. La correlación es perfecta. Y por si fuera poco, tenemos el caso de las islas del Caribe. Allí los perezosos gigantes sobrevivieron miles de años más. ¿Hasta cuándo? Exacto, hasta que los humanos desembarcaron en las islas. Es que es blanco y en botella. La coartada del clima aquí ya no tiene por dónde cogerse. Bueno, pues con todas las pruebas sobre la mesa, las de Australia y las de las Américas, ha llegado el momento de emitir un veredicto. Los historiadores y paleontólogos llaman a este suceso la primera oleada de extinción. Fue un desastre ecológico a escala planetaria, provocado por la expansión de los Homo sapiens cazadores-recolectores. El resultado, la mitad de los animales grandes del planeta extinguidos. Y todo esto mucho antes de que a nadie se le ocurriera inventar la rueda. Así que el veredicto es meridianamente claro. Las pruebas son irrefutables. El sospechoso es culpable. Culpable de todos los cargos. De hecho, hay una cita en la fuente original que lo resume de una forma demoledora. Dice así: el Homo sapiens ostenta el récord entre todos los organismos por provocar la extinción del mayor número de especies de plantas y animales. Ahí es nada. Pero lo más impactante es que la historia no acabó ahí. Esa fue solo la primera oleada. Después vino una segunda, provocada por la expansión de la agricultura. Y ahora mismo estamos viviendo la tercera oleada, la de la actividad industrial. Lo que está pasando hoy no es algo nuevo. Es solo el último capítulo de una historia que nuestra especie empezó a escribir hace decenas de miles de años. Somos los descendientes de los supervivientes de aquel diluvio que nosotros mismos provocamos, un diluvio que se llevó por delante a los gigantes del planeta. Y claro, al final de este análisis la pregunta es inevitable, ¿no? Sabiendo que somos los responsables de las dos primeras oleadas de extinción, ¿qué vamos a hacer para proteger lo que aún nos queda durante esta tercera?